Bueno, buenas tardes para todos. A continuación vamos a presentarle la presentación del libro del señor Fran Rico, el cual es titulado Lo originario del pictograma, una concepción inmanente o trascendente del deseo. ¿Listo? Los participantes de esta tarde serán Fran Rico, el cual es licenciado en Psicología de la Universidad de Santander, UDES. Su maestría la desarrolló en la Universidad de Antioquia basada en investigación psicoanalítica y su doctorado lo está cursando en la Universidad de Buenos Aires sobre el psicoanálisis. A continuación está Sergio Aragonese, quien fue el prologuista del libro, el cual es licenciado en Psicología en la Universidad de Buenos Aires, especialización en clínica esquizoanalítica del Centro Félix Guattari de Uruguay y maestrando de la Universidad de Lanús. También nos acompaña Julián Camilo Alfonso Camacho, el cual su formación académica es en licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital. Su trabajo de grado se enfocó en un documental con víctimas de Estado, donde se trabajó sobre la educación, la imagen y la memoria. Actualmente es miembro de la Asociación Pedro Arañet, donde se ha desarrollado como editor y registro gráficos. Listo, Fran, te cedo la palabra para que haga la presentación del libro. Bueno, William, muchas gracias. Primero que todo, pues agradecer la compañía de Sergio y de Julián, muy amables por aceptar la convocatoria, acompañarnos en el lanzamiento no solamente de este libro, sino pues hoy es un día especial porque junto con el lanzamiento de este libro estamos presentando públicamente al colectivo editorial Sí que es un politicón. Si bien nosotros en el 2020 iniciamos labores con 23 videoconferencias que hicimos con analistas latinoamericanos, pasaron psicoanalistas, esquizoanalistas, analistas políticos por nuestra pantalla. De todas maneras, sí es hasta este año 2023, o el año pasado más bien, diciembre de 2022, donde nos abrimos ya como una editorial para hacer producciones escritas y pues eso nos tiene muy contentos, nos tiene bastante motivados. Bueno, respecto al libro, vamos a hacer una presentación breve. ¿Qué puedo decir? Para empezar, quiero conectar el libro con su afuera, más o menos contar el contexto de cómo se da la escritura del libro, por qué, de dónde nace. Ese libro nace de un seminario que dicté en el 2019 sobre el libro La violencia de la interpretación de Pierre Aulagnier, o Spairini, como la menciono con su nombre de juventud, de soltera, como la menciona en el libro. Ese curso de 2019 estuvo a continuación de un primer curso que di sobre el antiedipo, esquizofrenia y capitalismo y esquizofrenia, perdón, de Deleuze y Guattari, en ese primer semestre de 2019, de tal manera que tenía más o menos los conocimientos frescos de haber repasado el libro de Deleuze y Guattari, y lo que pretendía hacer en ese seminario de Piera, más que hacer una presentación extensa del pensamiento de ella, de ese libro de 1975, lo que quise hacer fue extraer dos conceptos principales, que son el concepto de proceso originario y de pictograma, para hacer un análisis materialista histórico con base en Deleuze y Guattari sobre si en esos conceptos encontramos una concepción inmanente o trascendente del deseo. Sabemos nosotros que en el antiedipo de Deleuze y Guattari hicieron una crítica al psicoanálisis idealista, un psicoanálisis que precisamente ellos calificaron de idealista por quedarse en un encierro estructural, bien sea si lo vemos desde el punto de vista del aparato psíquico de Freud
un encierro entre los sistemas inconsciente y preconsciente-consciente, o si lo vemos más desde la teoría lacaniana, un encierro estructural entre lo que llamamos el S1 y el S2. Entonces, me llama la atención, o me llamó la atención, que con el concepto de pictograma, Piera hizo la propuesta, acuñó una noción que permite hablar de una función sensible de lo inconsciente. Según la concepción, según la definición de Piera del pictograma, funciona muy a la par de las funciones sensoriales del cuerpo, de la experiencia sensorial, y es una primera forma de figuración psíquica que se da, el primer registro psíquico que se da sobre ese funcionamiento sensible. Entonces eso me llamó la atención, me hizo sospechar de si será que Piera dio alguna respuesta en 1975 desde el psicoanálisis al libro de Deleuze y Guattari de 1972, aunque ella directamente no lo haya expresado así en su libro. Ese libro no lo presentó como una respuesta de Deleuze y Guattari. A mí me dio por pensar, es una analista francesa, estaba en la época, estaba en la ciudad, en París, me dio por pensar que de alguna manera tenía alguna respuesta, tenía algo que decir a la crítica que plantearon Deleuze y Guattari al psicoanálisis idealista. Entonces empiezo yo el seminario haciendo ese análisis, primero estableciendo qué sería un psicoanálisis materialista o una práctica sin materialista. Entonces, para ello recurro a la diferencia que hacen Deleuze y Guattari de dos regímenes de signos. Un régimen trascendente que está estructurado por lo simbólico y por lo imaginario, que está en un nivel superior, y un régimen inmanente de un signo, que aunque es un signo, pero funciona de una manera no significante, es presíquico para ellos, es presubjetivo, prepersonal y presignificante. Entonces empecé ese análisis del pictograma y del proceso originario para ver cómo estaban, si cumplían, digamos, con estos criterios de inmanencia. Y pues el libro trata precisamente de manera detallada temas como, por ejemplo, hacer contrastes entre la repetición de lo mismo, que es la lógica de la repetición en la que Piera se basó para hablar acerca del pictograma, o la lógica de la diferencia versus la lógica de la diferencia de Deleuze y Guattari, que fueron en los que ellos se basaron para hablar acerca de las líneas de fuga, para hablar acerca de su concepción inmanente del deseo. También a lo largo del texto podemos encontrar diálogos con los asistentes a ese curso, aunque fue un grupo pequeño, compuesto por estudiantes y profesionales de psicología y de filosofía. Ellos aportaron con sus lecturas e incluso aportaron nuevos autores al debate. Se puede encontrar allí la participación activa de ellos. Y digamos finalmente sobre la pregunta problema que inspiró el curso, termino contestando que Piera, en la obra de Piera de 1975, con el concepto de lo inmanente y del proceso originario del pictograma, podemos encontrar efectivamente un materialismo. Encontramos que es un concepto materialista, pero dada la importancia que ella le da en el proceso primario al deseo del otro, a la transmisión del deseo, para que pueda haber una simbolización de las tendencias pulsionales pictogramáticas, hay como una ambigüedad que no la deja clasificar a ella propiamente como una materialista histórica. Es materialista, pero no podríamos clasificarla como una materialista histórica, en la medida en que su concepto del pictograma y del proceso originario todavía está pensado en esa concepción del psiquismo como un psiquismo, como una especie de huevo encerrado en sí mismo, un aparato que está encerrado en sus propios registros, y que el concepto de encuentro y de metabolización, precisamente al analizarlos, al cuestionarlos, lo que permiten dar cuenta es
como que hay una problemática para pensar cómo elementos diferentes, heterogéneos a la estructura de ese aparato psíquico pueden llegar, pueden introyectarse y pueden enriquecer esa estructura con una diferencia. El concepto de metabolismo habla es de una transformación de lo diferente en la estructura del aparato psíquico, en la misma estructura. Entonces, de ahí que terminé problematizando más el asunto de la historicidad, de la apertura hacia lo real histórico, que no puedo encontrar o que en mi análisis no encuentro en el proceso originario y en el concepto de pictograma. De ahí también, por ejemplo, abordo el tema de la transformación, como lo dije ahorita. El concepto de metabolización solamente permite pensar en una transformación de lo diferente, de lo externo a lo psíquico, en algo que es idéntico a la estructura del psiquismo. Pero entonces, ¿cómo pensar la transformación histórica? ¿Cómo pensar la transformación de la humanidad? Si precisamente el aparato psíquico de metabolización no tiene mucho que ver o no se puede encargar mucho de la diferencia en la medida en que solamente hace suyo lo que es igual. Esa concepción dialéctica del trabajo de Piera fue lo que me hizo recusar que podamos acuñarle a ella una epistemología materialista histórica. Y al final del libro, en el último subtítulo, pues hago una propuesta de qué sería lo que habría que variar, qué sería lo que habría que tener en cuenta epistemológicamente, conceptualmente, en las nociones de proceso originario y de pictograma, para que pueda abrirse, digamos, a una concepción materialista histórica, ¿no? Entonces está el problema de lo anedípico, de lo anobjetal, de cómo pensar el pictograma desde esos dos criterios, y de cómo pensar la lógica intensiva o afectiva más allá de la lógica de las cadenas significantes que vendrían a figurar primariamente lo originario. Yo creo que de esta manera he podido dar cuenta de una manera muy breve, muy sucinta, de cuál es más o menos la idea principal del libro. Obviamente falta decir que pues ese seminario lo grabamos y fue posteriormente en el año 2022 cuando junto con William Focasio, compañero aquí en Bucaramanga, Colombia, decidimos empezar a gestionar un espacio para la autoproducción, la autoorganización de producciones bibliográficas. Entonces, como no teníamos ninguna experiencia en este trabajo de edición de libros, de publicación de libros, decidimos empezar lanzándonos a hacer la prueba con una publicación propia de nosotros, y dentro de la revisión que hicimos de qué había posible para publicar, encontramos este seminario de 2019. Entonces ahí fue cuando hice yo el trabajo de organización, de estructuración, para esa desgrabación de esa actividad oral, poderla presentar ya en la estructura de un libro impreso. Más que todo, este libro nace de, primero que todo, en el 2019, de la necesidad que tuvimos ese grupo pequeño que trabajamos en el seminario, de ir a desempolvar a Deleuze y Guattari y empezar a contrastarlo con autores psicoanalíticos, porque hay que recordar que en el 2019 Colombia estaba en un contexto sociopolítico bastante particular. Nosotros nos encontrábamos acá en lo que se dio a llamar el estallido social, que fue de 2019 a 2021. Entonces, durante esa época había como entre nosotros, los que asistimos al curso, una inquietud política, una inquietud social de cómo, más allá de como de ciudadanos, perdón, sino también como profesionales de la salud mental, cómo empezar a colocar, a tener una actitud militante, una actitud de activismo político, para hacer, digamos, presencia, ¿no?, en ese acontecimiento histórico que se estaba viviendo en Colombia. Entonces, ese seminario de 2019 se da en ese contexto de cómo empezar a pensar políticamente los autores psicoanalíticos. Y ya en el 2022 surge la motivación de
empezar a hacer una prueba, un ensayo de una primera publicación de nuestra editorial, y encontramos que pues con este seminario había un buen motivo, un buen chance para arrancar el proceso de edición que nos motiva, que es nuestro deseo. Entonces con esto pues termino y cedo la palabra a los invitados. Pero no sé, Sergio, qué comentario nos tiene, que fue el prologuista del libro. A continuación, Sergio nos va a regalar unas palabras. Bueno, gracias William y Frank. Gracias por la invitación aquí a la presentación, a hacer el prólogo del libro, a participar de esto. La verdad que una aventura interesante el recorrido del libro, porque acá Frank, como venía señalando en este seminario que él trabajó, viene precisando, ¿no? Digamos, la obra de Piera Olanier o Piera Spairani, Piera Castoriadis, ¿no? Como escribí ahí en el prólogo, la analista de triple apellido. Bueno, Frank viene trabajando y pone en cuestión la obra de Piera, pero no de un modo, no de un modo meramente reproductor, ¿no? De lo que ella ya dijo, no de un modo simplemente volver a poner en palabras y explicar que si bien tiene esa parte didáctica del seminario, de este libro, tiene esa parte didáctica y sin embargo también tiene esa parte problemática, ¿no? Frank decía recién hacer este análisis materialista histórico y también epistémico. Creo que va entre los problemas epistémicos y los problemas materialistas, que quizás aparecen más hacia el final del libro, eh, poniendo reparos. Creo que esto es, para mí por lo menos, que tengo más trabajo sobre la obra de Deleuze y Guattari que sobre la obra de Piera, que en realidad no la he estudiado en profundidad. Pero a mí se me ha hecho muy rico este proceso de problematización que está en el libro, ¿no? Como, podríamos decir, cuáles son las preguntas que la obra de Deleuze y Guattari le haría a la obra de Piera, ¿no? En la clínica, en las consecuencias de una teoría clínica como la de Piera. Me parece que eso es muy, muy rico. Yo ahí en el prólogo detallo un poco algunas de las líneas que veo que entrecruzan toda esta problematización, ¿no? Por un lado está, por supuesto, la del deseo, como dice ya el subtítulo del libro, ¿no? Si se trata de una concepción inmanente o trascendente del deseo, pero inmediatamente la cuestión de los signos, ¿no? La cuestión de los signos y qué tipo de signos, por un lado, qué tipo de signos son esos con los que trabaja el aparato psíquico, y eso en la teoría de Pierre específicamente, pero también en la teoría lacaniana, ¿no? Digamos, donde ahí tenemos una postura muy clara eh, respecto de qué se trata de significantes, ¿no? Incluso quizás más que Lacan, los lacanianos, después de Lacan, han acentuado mucho que el significante no es un signo, dicen ellos. Un semiótico diría que no es correcto eso, pero bueno, los psicoanalistas a veces tomamos licencias, ¿no? Teóricamente. Bueno, ellos dicen los significantes no son signos en general. Sin embargo, para la concepción semiótica de la obra, de esta obra, ¿no? Si uno da un paso atrás y considera esto desde qué tipos de signos presupone la teoría que maneja el aparato psíquico, tenemos, bueno, en Pierre Lanier tenemos una propuesta muy clara post-lacaniana, ¿no? Que claramente se diferencia de la de Lacan. Si en Lacan el aparato psíquico maneja significantes y se articula de significantes especialmente, ¿no? Y parecería que lo demás, las imágenes, los significados, todo lo demás, es secundario en ese punto. Quizás podría haber algunos reparos a lo que estoy diciendo con el Lacan que apunta un poco más a problematizar lo real, ¿no? El registro de lo real. El último Lacan
le da algunas vueltas al registro de lo real, pero nunca deja de hacer este énfasis de que en todo caso el dominio humano es básicamente el del significante, ¿no? En todo caso, lo real aparece ahí como tropiezo, ¿no? Como accidente, como imposible de simbolizar o de formalizar, ¿no? Aparece como más de otra manera, como estorbo, quizás más que nada. Pero creo que ahí hay una propuesta semióticamente clara, ¿no? Que en la obra de Lacan, el aparato psíquico, o el inconsciente, mejor dicho, por no hablar tanto de aparato, el inconsciente lacaniano está hecho de, especialmente, ¿no? Con mucho énfasis en ese tipo de signos, diríamos. Ahora, la obra de Piera trae una propuesta post-lacaniana, que es la de decir, no, antes del inconsciente, del significante, entendiendo el significante como el lenguaje verbal. De nuevo, hago un paréntesis. Un lacaniano puede venir y decirme, en realidad el significante puede ser un poco más que el lenguaje verbal. Sí, puede ser, pero no es lo más, no es lo más habitual de lo que ha trascendido. Digamos, si agarramos a los a los freudo-lacanianos, digamos, ¿no? El lacaniano estándar de hoy en día utiliza más bien el lenguaje verbal como ejemplo del significante. Bien, creo que lo que Piera también muestra es esta cuestión de que el inconsciente no está propiamente hecho de lenguaje verbal, ¿no? No está constituido por lenguaje verbal, y ahí aparece esta idea del inconsciente originario, ¿no? Y del pictograma, que ya vienen a ser ideas pensadas con otra semiótica, una semiótica que ya no es la de lenguaje verbal. Me parece ahí muy interesante porque es problemático incluso cómo lo pensamos. Frank en el libro trabaja sobre cómo esta cuestión de los signos también se entrecruza, no solo atraviesa la teoría respecto del aparato psíquico y del inconsciente, sino también la noción del cuerpo que manejamos. ¿Qué noción de cuerpo manejamos, ¿no? Frank trae esto que es muy interesante, que es en el pictograma ya hay una semiótica que incluye el cuerpo, de alguna manera. Bueno, esto es algo que Frank trabaja en su libro, yo meramente lo menciono, pero me parece que no es un dato menor, porque justamente en la obra de Lacan, el cuerpo quedaba en el lugar de ser una imagen, ¿no? Una imagen en dos dimensiones, una imagen que uno ve y tiene ancho, ¿no? Ancho y alto, pero no tiene profundidad. Me parece que lo que aparece acá con lo que aparece con algunas ideas de Guattari, lo que aparece, Frank lo encuentra en algunas ideas de Piera, es esta semiótica intensiva, que tiene esa profundidad del cuerpo, ¿no? Ya el cuerpo no visto desde afuera, sino el cuerpo sentido, que es problemático, ¿no? ¿Qué es lo que sentimos cuando sentimos el cuerpo? Bueno, en la teoría lacaniana eso está resuelto. Cualquier sensación corporal es imaginaria y ya, porque el cuerpo pertenece al registro imaginario, ya. Bueno, en la obra de Deleuze y Guattari hay una noción muy distinta de eso. Entonces, bien, vuelvo. Decía que algunas de las líneas que cruzan este libro son la del deseo, la de los signos, la del cuerpo, al tipo de procesos psíquicos que hay bueno, el tipo de procesos psíquicos, ¿no? El proceso primario, el proceso secundario, el proceso originario, que trae Piera. Y Frank hace algo también ahí interesante, ¿no? Que piensa con el proceso deseante según Deleuze y Guattari, que no es un proceso psíquico, ¿no? Es un proceso más bien que afecta a lo psíquico, pero no es propiamente psíquico. Me parece que ahí hay una idea interesante y bastante original de Frank, para pensar ahí, cuál es la relación entre ese proceso de producción deseante, que no es psíquico, cuál es la relación de eso con los procesos psíquicos de los que hablamos. Creo que ahí hay una línea muy interesante para debatir, incluso, y seguramente para seguir investigando. Así que bueno, estas son algunas de las líneas, así como la de la cuestión de la materialidad, con qué materialidad se opera, ¿no? Si es la materialidad
del lenguaje verbal hablado, si es la materialidad sensible, ¿no? O si es de ahí se llega también a pensar esto de la materialidad de lo sociohistórico, ¿no? Eh, digamos, ¿no? Cómo esto sería leído por una teoría materialista histórica. Ahí Frank también problematiza, ¿no? Materialismo dialéctico, por un lado, materialismo histórico, por otro. Eh, Se vuelve también interesante cuando trata de ubicar a Piera, a Winnicott, a Deleuze y Guattari en esta línea de qué clase de materialismo, ¿no? Si hay algún materialismo. También creo que la comparación con Lacan me parece que también nos puede llegar a pensar. Frank acá no se detiene sobre esto tanto de Lacan, ¿no? Pero yo pienso también ahí esta cuestión de, bueno, creo que en Lacan está también un poco resuelto, entre comillas, esto eh, dentro de la teoría lacaniana, al pensar que, bueno, la materialidad con la que se opera es esa del lenguaje hablado, del lenguaje escrito, ¿no? Eh, Hay una frase de Lacan que dice que el psicoanálisis deshace con la palabra lo que fue hecho con la palabra, ¿no? Y creo que es como una frase sola entre mil que podemos agarrar para estudiar y sumar a las problematizaciones de este libro, ¿no? Como, bueno, en la teoría de Piera se trata de deshacer algo que fue hecho con palabras. En la teoría de Deleuze y Guattari se trata de deshacer algo que fue hecho con palabras. En la teoría de Winnicott se trata de deshacer algo que fue hecho con palabras. Creo que el libro responde, sin plantearse esa pregunta como la estoy haciendo ahora, el libro la responde, ¿no? Eh, y muestra cómo en cada caso se trata de otra materialidad. Eh, Bien, entonces ahí esa relación entre materialidad y materialismo me parece que es también una propuesta muy, muy interesante. Eh, Así que bueno, creo que ojalá esto les dé ganas a quienes escuchan de ahondar más y leer el libro, que para eso está, está publicándose. Y solo me gustaría como eh, señalar una cosa más, que el libro cierra, creo que dando ganas de ver cómo continúa, a mí al menos me da ganas de ver cómo continúa, respecto de esta cuestión del materialismo cuando menciona a Winnicott como un autor materialista, ¿no? Y dice, bueno, eso será tema para otra ocasión, para otro seminario, para otra ocasión. Me parece que es interesante pensar eso. Eh, ¿En qué sentido Winnicott sería materialista? Ahí Frank trae la idea de medio ambiente, el medio ambiente que en Winnicott no es solo lo que uno imagina o lo que uno se representa del medio ambiente, ¿no? Es el medio ambiente real, material, ¿no? Creo que es un poco en esa línea que, que- que se puede seguir también investigando por ahí, pero me parece una idea interesante porque creo que el psicoanálisis en general no suele transmitirse en esa línea, ¿no? En general pensamos más bien en que cuando se habla del medio ambiente es el medio ambiente para cómo esa persona se lo representó, o que el otro es el otro psíquico, ¿no? Y es interesante pensar eso, y cuando el otro es el otro real, ¿no? El otro, como le queramos llamar, el otro está ahí, ¿no? Creo que también se vuelve un problema, porque problema teórico incluso. Esto puede definir si estamos hablando de teorías que solo se tratan acerca de cómo cómo un psiquismo se representa o significa o semiotiza o procesa o metaboliza lo que le sucede alrededor, o si estamos hablando de las relaciones reales entre ese psiquismo inmerso en un medio, ¿no? Inmerso en un medio real, no solo imaginado, puede ser imaginado, no solo representado, puede ser representado, supongamos. Como dije, es un problema más a desarrollar. Bueno, perdón por hacerla tan larga, pero estas Gracias. eran algunas que quería compartir. Gracias.
Bueno, gracias Sergio y ahora te cedo la palabra Julián para que nos compartas alguna de tus lecturas. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? Perfecto. Vale, un gusto saludarles y a quienes vayan a ver posteriormente pues este encuentro. Yo realmente pues me emociona muchísimo este trabajo, principalmente porque, y lo sabemos bien quienes habitamos aquí el país, estas temáticas no están al alcance de todos, ¿no? Pero digamos que para el sistema social y sobre todo en tiempos actuales, la mediatización, ¿no? El uso de las imágenes y demás para afectarnos ha sido crucial, es decir, los usos sistemáticos y del capitalismo son claves, ¿no? En estas temáticas, o sea, realmente es relevante que podamos acercar estas temáticas a la población en general, a la academia misma que no la trata de una forma como directa, pero principalmente en la vida cotidiana, en la calle. Creo que es algo esencial. Hay algo que de entrada a mí me emocionó, y es que se pueda escribir poniendo en relación psicoanálisis y esquizoanálisis, ¿no? Porque hay quienes desde el fanatismo del esquizoanálisis tienen una consideración únicamente policial, ¿sí? Del psicoanálisis. Y yo pues realmente en las lecturas que he hecho, particularmente de Lacan y también de Piera, he visto muchas potencias, muchas fugas, ¿m? Que me parece crucial tener en cuenta. O sea, sobre este tema sí me gustaría que de pronto profundizaran un poco, profundizaras, Frank, sobre esta relación y sobre las potencias que tiene, la importancia que tiene, ¿no? Tener en cuenta esta historicidad del conocimiento y las herencias también un poco que también son inevitables si se quieren, ¿no? Yo quería compartir un poco de lo que hago, porque el pictograma yo lo llevo más a la cuestión de producción de imágenes. A mí me ha gustado trabajar la producción de imágenes para el aprendizaje de las ciencias sociales, principalmente para el aprendizaje de la historia reciente en Colombia, ¿m? Que construye a partir de múltiples discursos, entre otras las imágenes, por ejemplo, el enemigo interno, ¿cierto? Entonces, toda esta carga me parece trascendental, pero ¿cuánto hay, digamos, de instrumentalización del psicoanálisis, ¿no? ¿Ah? En tanto control social, en cuanto modelo social, en cuanto heteronormatividad, un montón de elementos, ¿no? ¿Cierto? Que están implícitos en la cultura colombiana, ¿no? Frente al respeto al amo o el irrespeto, quizá, ¿no? Que son elementos, digamos, que a mí me parece inevitable cruzar. Yo el pictograma, como lo decía, no lo ubico inicialmente, ya después cuando leía Piera, pero yo inicialmente lo veía más en la representación gráfica, ¿no? Y en esa historia, en esa primera abstracción que logra hacer, pues, los hombres, ¿no? ¿Cierto? Solamente lo quería compartir como un elemento que me pareció enriquece y sobre todo desde mi lectura particular, ¿no? Educación, imágenes y memoria. Bien, yo ya quería ir como a algunos elementos que me parece cruciales mencionar frente al texto y son estas relaciones que hay entre Deleuze y Guattari y pues Pierre Blagnier, ¿no? Es decir, la crítica al biologicismo me parece crucial, ¿no? Y una lectura que no hace particiones, ¿no? ¿Cierto? Si bien analíticamente se ponen en paralelo dos fenómenos como por ejemplo el pictograma o las funciones biológicas sensoriales, no quiere decir que no hayan relaciones, ¿no? ¿Cierto? Se hace para una cuestión analítica, ¿no? Para que entendamos que hay unos fenómenos, pero que están actuando de manera compleja y que hay relaciones entre sí. Bueno, eso me pareció muy rico, principalmente por esa función del afecto en el pictograma, ¿no? ¿Cierto? Que me parece crucial, realmente me sentí muy emocionado y realmente estas lecturas a mí me han permitido problematizarme la forma en la que abordo en la educación, en la memoria cognitiva, este tipo de temáticas, ¿no? Como que me pareció hermosísimo. Y por otro lado, la apuesta sin duda de lucha social, ¿no? Creo que es algo en lo que se encuentran claramente si tenemos en cuenta el materialismo histórico y demás. Para mí, desde en lo particular, lo que emergía, digamos, como algo fuertísimo es la posibilidad del acto que transforma. ¿Mm? Inclusive la cuestión de la representación subjetiva, también hay actos allí. A veces quienes desde el idealismo leen estos fenómenos se quedan mucho como en el acto representado, como si fuera algo simplemente
que se quedara en la representación pura sin involucrar el acto pensamiento o el acto comunicativo propiamente dicho. Entonces, el acto vivo me parece que está inmanente en el diálogo que pones entre Piera y el esquizoanálisis, y es algo que yo rescato mucho, ¿no? Porque a veces consideramos que ya todo está predeterminado, que no podemos imaginar o crear algo nuevo o inédito, y sino que más bien, yo considero que más bien está tan saturado, está tan condicionado, que no nos damos cuenta que imaginamos y creamos, ¿no? O sea, creo que eso es algo que también me parece hermoso pensarlo para la educación, pero también, como lo decía al principio, para la vida cotidiana. Entonces, estos elementos hacia nivel general son los que yo quería compartir, pues teniendo en cuenta como estas preguntas, ¿sí? Estas cuñas un poco que quiero que tratemos, principalmente teniendo en cuenta un contexto histórico-político bien particular en Colombia, en tanto y en cuanto pasamos de tener una tradición política, digamos, terratenientes, de latifundistas, en una perspectiva de comillas más democrática, ¿no? Comillas, con todos los avatares y contradicciones que para mí trae un progresismo, ¿no? Entonces, bueno, son los elementos que yo comparto y agradezco de verdad muchísimo la invitación. Gracias, Julián, por tus bellas palabras. Bueno, no sé si Fran tenga algo más que decirnos. Sí, pues retomar un poco el comentario de Julián. Sí, realmente yo tomo la palabra de Félix Guattari en las tres ecologías cuando dice claramente que la intención de ellos no fue arremeter contra el psicoanálisis, liquidarlo, superarlo completamente como un fenómeno cancelado ya en la historia, sino precisamente hacer una revisión, ¿no? Hacer una revisión ético-política de los usos del psicoanálisis que se hacen dentro del consultorio, ¿no? Es decir, se coloca al servicio de qué. Cuando decimos Edipo es universal, Edipo como el mayor descubrimiento de Freud o la teoría de la castración en Lacan, es un universal que el psicoanálisis descubre. Ajá, ¿qué estamos diciendo? Para rendirle alabanza, para colocarnos como servidores de la castración y del Edipo, o al revés, para asumir una posición de entender que ese es un límite que precisamente la máquina, el socius capitalista, está constantemente intentando superar y al mismo tiempo volver a retomar, pero entenderlo para mirar a ver qué posición como psicoanalistas asumimos frente a eso, ¿no? Una posición de facilitar, en términos de Winnicott, de cómo Winnicott entiende el ambiente facilitador, facilitar las líneas de fuga o, digamos, nos vamos a colocar como carceleros, como policías psicológicos a favor de la adaptación y de la castración de las personas que estén en nuestro consultorio. En ese orden de ideas, pues mi paso también por Argentina me fortaleció ya lo que era como un gusto mío por la heterodoxia. Allá ustedes son unos duros en mezclar autores y a darle una concepción muy propia, muy latina de lo que utilizan, de los pensadores internacionales que utilizan. Bueno, a mí eso me gustó, no por nada escogí Argentina como lugar para ir a estudiar. Y así es como pienso el psicoanálisis. Nunca lo he pensado en términos ortodoxos, dogmáticos. Nunca me he afiliado a una escuela de psicoanálisis, ni a la IPA, ni a ninguna de las escuelas lacanianas. Considero que la formación como psicoanalista primero parte, sabemos, de un deseo propio, de digamos, lanzarse al ruedo, y segundo, de un trabajo itinerante por el resto de la vida de lectura, de experiencia en el consultorio haciendo clínica y de escritura, donde uno revisa cada cuanto periódicamente las hipótesis conceptuales con las que trabaja, ¿no? Entonces sí, yo tengo esa posición de mirar a ver cómo, una posición de intentar entender qué fue lo que Deleuze y Guattari le criticaron al psicoanálisis. Digo intentar porque realmente para copiarles todo el discurso de Deleuze y Guattari
hay que saber mucho más que de psicoanálisis, hay que saber de antropología, de lingüística, de filosofía, de política, pero intentar por lo menos desde la formación como psicoanalista, intentar entender, por lo menos tener la posición de recepción, ¿no? Que es la que yo no encuentro en la mayoría de mis colegas cuando se encuentran con lecturas críticas del psicoanálisis. De una vez lo cierran como textos apócrifos que está prohibido leer, y tener esa actitud abierta, intentar entender qué fue lo que Deleuze y Guattari quisieron criticar, y desde lo poco mucho que entiendo, intentar dar una respuesta, ¿no? Con los mismos autores, porque estoy de acuerdo con lo que dice Julián, en los mismos autores psicoanalíticos hay líneas de fuga, hay ideas que se fugan, digamos, a ese dogmatismo. Entonces, ese es el trabajo. Respecto a lo que comentó de la relación del pictograma con lo biológico, sí, eso es muy llamativo, eso es lo que yo llamaba la dimensión sensible del pictograma, esa capacidad que tiene el pictograma para no ser una representación que se despega de lo inmanente y que pasa a un plano trascendente de pura representación o de un símbolo diferenciado de lo simbolizado. El pictograma no se despega, sino que permanece ahí inmanente a la función sensorial. Dice Piera, dice, es la misma función sensorial actuando como modelo de representación. Entonces, de allí toda la importancia del cuerpo, de lo sensible, de lo intensivo, de lo afectivo que hay dentro del pictograma, ¿no? Y aunque obviamente Piera no llega a igualar lo psíquico con lo biológico, sí nos presenta en la región del proceso originario, sí nos presenta unas conexiones muy interesantes que, como ya Sergio dijo, y no quiero redundar, en otro tipo de psicoanálisis no, que es más fiel al significante, no encontramos esa concepción del cuerpo, ¿no? Lo único que yo le critico a Piera es qué tipo de cuerpo nos presenta, ¿no? Porque parece que todavía Piera piensa el cuerpo individual, ¿no? Ese cuerpo que termina con la piel, ¿no? Mientras que Deleuze y Guattari nos invitan a pensar es un cuerpo pensado en la categoría del registro de lo real, que no es lo mismo a la anatomía y el cuerpo biológico, es un cuerpo que no es individual, que es impersonal, es un cuerpo que se configura con resonancias intensivas o afectivas, y es un cuerpo que sobre todo está debajo del régimen significante, ¿no? En Piera no logro encontrar ese cuerpo, entonces esa es la crítica que termino planteándole políticamente de cómo el cuerpo, cómo el aparato psíquico se va a afectar y va a poder transformar de las tres estructuras clásicas que ya el psicoanálisis nos ha enseñado, neurosis, perversión y psicosis, cómo el aparato psíquico podría ir hacia otra forma de ser, hacia otra subjetividad, precisamente cuando nos presentan un cuerpo que todavía está pensado muy clásicamente en ese doble eje de lo psicosomático, ¿no? Un eje clásico del psicoanálisis idealista. Entonces, esa apertura a lo histórico real es toda la problematización que yo le planteo al concepto de pictograma y a la concepción de cuerpo que tiene el concepto de pictograma. Y finalmente, respecto al concepto histórico en Colombia, al contexto histórico en Colombia, el contexto político, hace toda la falta. Me parece a mí que aun cuando en Colombia hay psicoanalistas que se interesan por el tema de lo social y lo político, todavía hace mucha falta de que los psicoanalistas se dediquen a pensar los fenómenos históricos, y no solamente que nos dediquemos a pensarlos, sino que hagamos parte activa de ellos, ¿no? Que estemos también participando de ellos, y con esa participación también vayamos a escribir, estemos afectados anímicamente para ir a escribir después la teoría, ¿no? Bueno, con esto, digamos, recojo algunas de las palabras que se compartieron acá sobre el libro. No sé si alguien más tenga algún comentario o algo más que decir. No, creo que hemos llegado al final. Nada, particularmente muy agradecido, de verdad.
compartiremos por la página y demás. Y pues esperando que hayan otros complots, otros escenarios en los cuales podamos seguir charlando. Y ahí estamos abiertos y de verdad un gustazo. Muchas gracias, Julián. Lo mismo digo desde acá, desde Buenos Aires, y gracias a ustedes. Un gusto ser parte de esto. Gracias, Sergio. Bueno, Un muchísimas abrazo gracias grande. a todos y bueno, esperemos encontrarnos en otra ocasión. Sí, éxitos a la editorial. Vale, gracias. Larga Saludo vida. grande, abrazo. Chao. Abrazo.